Bueno, y estamos con el doctor Juan Carlos Salinas, abogado experto en concesiones y arbitrajes, porque el día de hoy el Ministerio Público, el equipo especial Lavallato, allanó las oficinas de Lima Expresa, que hoy por hoy su propietaria es la francesa Vinci Highways, que no tenían nada que ver en su momento, y esto hay que decirlo y aclararlo, con las concesiones que entregó, las adendas que firmó la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se da este allanamiento? ¿Tiene lógica este allanamiento? Porque, claro, hemos sabido que en esta concesión en específico de lo que se conocía como línea amarilla o vía expresas de Lima, si no me equivoco, digamos, estaba OAS en su momento, pero luego esto se vende a los franceses. Exactamente. La concesión se firma con la empresa Línea Amarilla, que es el concesionario, y la propiedad accionaria o la propiedad de las acciones del concesionario era de OAS. El contrato se firma, hay que recordarlo, el año 2009, en la gestión del alcalde Castañeda. Y los hechos que se le imputan a la alcaldesa están aparentemente asociados con la primera adenda que se firmó y los actos posteriores a esa primera adenda, que son del año 2013. Exacto, hay que recordar como contexto, doctor, que efectivamente la cabeza de OAS, Leao Piñeiro, reconoció el pago de coimas de hasta por $7 millones en dos armadas durante lo que fueron las campañas electorales de la revocatoria y la campaña de reelección. Pero en ese momento hablábamos de OAS, de la empresa brasileña, 2013. Efectivamente. La primera transferencia se produce a Inbepar, el 2012, y después es el 2016 que Vinci, que es el actual propietario de la participación accionaria, adquiere las acciones de la concesionaria, ¿no? Y aparentemente, por lo que ha trascendido de la orden de allanamiento, lo que se estaría tratando de recabar es información con relación a las transferencias accionarias de la concesionaria, ¿no? Y eso parecería estar orientado a un caso fiscal que pretende probar alguna tesis de actos indebidos en estas transferencias. Pero, digamos, por lo que hemos visto o por lo que sabemos, como se recuerda y como tú muy bien has dicho, todo el problema está asociado con la gestión de Susana Villarán, que es del año 2013, y en particular con la firma de la primera adenda, que es la que genera mayor problema en todo este proceso de concesión, ¿no? Sí, claro, pero ¿qué es lo que estaría buscando el fiscal? Ver si esta venta entre los brasileños y los franceses fue legal, estuvo de acuerdo a la ley. Eso es lo que llama la atención, ¿no? De hecho, si eventualmente existe algún tipo de responsabilidad o involucramiento es de la sociedad concesionaria, no es de los accionistas, porque nuevamente Vinci adquiere la participación accionaria el año 2016, ¿no es cierto? Y al margen de lo que se pueda decir en relación a la responsabilidad civil que pueda tener la concesionaria, bueno, si finalmente esa transferencia de participación se hizo sobre la base del derecho que tenía en ese momento Inbepar de transferir su participación accionaria, nada habría que cuestionar. Pero ¿qué pasa si se determina, o no sé si es en este espacio donde se puede determinar esto, que debido a la adenda 1, digamos, se terminó perjudicando a los ciudadanos porque se permitió que los peajes se incrementen de manera excesiva? Hoy están 6,60 soles, me parece. Sí, de hecho el caso fiscal se estructura sobre la base de que estos supuestos o estos aportes de campaña, que son por el monto de 7 millones, serían una especie de pago contra el beneficio que se habría obtenido a partir de estas modificaciones al contrato para incrementar el monto de los peajes, ¿no es cierto? Y claro, de hecho, si uno recuerda, lo que ha sucedido en el caso de estos peajes son 6 incrementos sucesivos de peajes que los han llevado hasta los 7 soles. Claro. Pero aquí lo cierto y concreto es que la transferencia de participaciones accionarias se produjo el año 2016, ¿no es cierto? Y si eventualmente algún hecho ilícito se pudo haber producido, está focalizado en el año 2013. Vinci no tendría ninguna participación en todos estos casos, digamos, por un tema de temporalidad. Pero podría terminar afectando, digamos, si esto se comprueba que efectivamente con el pago de estos sobornos, estas coimas, se cambia el contrato para sacarle ventaja al peaje y que los ciudadanos paguen más. ¿Eso podría terminar afectando el contrato actual, pese a que Vinci recién lo compra en el 2016? Sí, ciertamente. El hecho de que en los actos tanto de celebración del contrato como en los actos posteriores de modificación estén involucrados actos de corrupción, eso evidentemente mancha el contrato. Pero sí hay que tener en cuenta también que hay que ser muy cuidadosos en esto, ¿no es cierto? Porque lo que se tendría que acreditar es que efectivamente existen pagos asociados con todos estos procesos y que estos pagos asociados tienen relación directa con lo que fueron los actos de modificación del contrato, en concreto con los actos del 2013. Claro, porque, a ver, si bien Vinci, insisto con esto, no tenía participación en ese momento, ellos compran la concesión en el 2016, se gastaron un montón de plata, entiendo. Ya en el 2016 sabíamos de
digamos, cómo les gustaba operar a las empresas brasileñas. Es decir, ellos compraron ya una concesión con yaya, ¿no? Con manchas. Sí, de hecho, el punto aquí a dilucidar es que en el año 2014 y en concreto en el año 2015 ya se conocían los hechos de involucramiento de OAS en estos temas de corrupción. Pero como repito, al margen de todo esto es una transferencia de participación accionaria y en todo caso, si alguna consecuencia tendría que existir, esa es una consecuencia a nivel civil y a nivel de lo que ocurra con el contrato, pero respecto de la sociedad concesionaria. Y claro, lo que llama aquí la atención es que este allanamiento haya involucrado participación, en este caso específico de Vinci, con información que aparece de la orden de allanamiento que está básicamente asociada a querer investigar este tipo de participaciones o transferencias de participaciones accionarias en la concesionaria. Solo para terminar, doctor, ¿cuánto han afectado todos estos escándalos de corrupción vinculados mucho a las empresas brasileñas, pero también a las empresas peruanas, hay que decirlo, en las concesiones actuales, en las futuras incentivos para invertir en nuestro país? Un país marcado en todos sus niveles de gobierno por corrupción, porque donde hay corruptores, hay corruptos. Exacto. Bueno, esto evidentemente ha afectado el tema de las asociaciones público-privadas, que son las concesiones. Ha existido una suerte de demonización injusta de lo que es el sistema por estos actos de corrupción. Y eso es injusto. ¿Por qué? Porque el mecanismo de concesiones de asociaciones público-privadas es un mecanismo de desarrollo de proyectos que claramente contribuyen a cerrar brechas de infraestructura y de servicios públicos. Y hace poco, inclusive a nivel de la prensa, salieron muchos artículos interesantes acerca de los efectos que esto genera, inclusive en las decisiones de los propios funcionarios, ¿no es cierto? Sí, claro. El hecho de que eventualmente pues, el costo reputacional que implique verse un funcionario involucrado en la prensa por actos, en algunos casos y en muchos probablemente injustamente, genera esta especie de aversión al riesgo del funcionario público, paraliza decisiones a nivel de la administración pública y priva al país eventualmente de este esquema que es un esquema muy interesante de asociación con los privados para poder compartir riesgos y recursos finalmente para poder lograr lo que el país necesita, que es cierre de brechas de infraestructura y en servicios públicos, ¿no? Así es, doctor, pero lamentablemente pues se ha visto marcado por la corrupción en diferentes años, en diferentes gobiernos, con diferentes alcaldes, lamentablemente. Acá no ha habido un tema ideológico ni partido político, ¿ah? Todos, casi todos al menos, han estado involucrados de alguna manera en las investigaciones del caso Lavallato, como lo vemos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Salinas, abogado experto en concesiones y arbitraje.